Se llevaron mis últimos 500 pesos para su cena, mientras yo comía galletas durante 3 días seguidos. El silencio que siguió era más pesado que el invierno de la Ciudad de México apretando contra las ventanas de mi departamento. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si también creen que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Demostremos que estamos fuertes juntos. Mi nombre es Elena del Río y tengo 75 años. Antes era maestra de 3er grado en la primaria Benito Juárez, en el centro histórico, donde pasé 37 años formando mentes jóvenes y secando lágrimas. Mis manos, ahora manchadas por la edad y temblorosas por la artritis, alguna vez sostuvieron tiza que escribió miles de lecciones en pizarras. Guiaron a innumerables niños en sus primeros pasos en la lectura, sus primeros intentos de escribir con letra cursiva, su primera comprensión de que alguien creía en ellos. Esas mismas manos criaron a 2 hijos sola después de que mi esposo Ricardo se marchara cuando yo apenas tenía 40, dejando atrás nada más que facturas impagas y el débil olor de su loción que perduró en nuestro pequeño baño durante semanas. Todavía recuerdo estar de pie en nuestra estrecha cocina en nuestro viejo departamento en la Avenida de la Reforma, sosteniendo a Jorge en mi cadera mientras Sofía se aferraba a mi viejo vestido, ambos preguntando cuándo volvería papá. Les dije que estaba en un viaje de negocios, pero incluso a los 7 y 5 años, parecían sentir la mentira en mi voz temblorosa. Esa mañana comenzó como cualquier otro miércoles de noviembre. El radiador de mi departamento tipo estudio emitía ese familiar ruido metálico que se había convertido en mi compañero reacio a través de otro crudo invierno en la Ciudad de México. Me envolví en el rebozo azul descolorido de mi abuela, el que tenía un pequeño agujero de quemadura por haberme acercado demasiado a la estufa mientras cocinaba la cena para 3 personas con el salario de maestra. El rebozo todavía olía débilmente a bolsitas de lavanda y a recuerdos de tiempos mejores. Estaba preparando mi desayuno habitual, una rebanada de pan tostado con una fina capa de mantequilla de cacahuate y una taza de té hecho con una bolsita que ya había usado 2 veces. La rutina se había convertido en una especie de meditación, un momento de tranquilidad antes de enfrentar otro día de administrar cuidadosamente cada centavo, cada decisión, cada esperanza de que tal vez hoy recibiría una llamada de mis hijos. Mi teléfono. Un viejo teléfono plegable que Sofía me había dado hace años con una sonrisa condescendiente y las palabras, «Mamá, no necesitas nada sofisticado», permanecía en silencio sobre la encimera de la cocina. Su pantalla negra reflejaba la luz gris de noviembre que se filtraba por las ventanas que necesitaban ser limpiadas. Pero ya no podía pagar el limpiacristales, no desde que Sofía me convenció de que la dejara ayudar con mis finanzas. El departamento en sí contaba la historia de una vida que se iba encogiendo gradualmente. Lo que una vez fue una casa de 3 habitaciones llena de risas de niños, adornos navideños y el caos organizado de una madre trabajadora, se había reducido a 40 metros cuadrados de soledad cuidadosamente organizada. Mi silla mecedora, la que Ricardo había comprado cuando nació Sofía, estaba junto a la ventana que daba al callejón, donde podía observar cómo el mundo continuaba su negocio mientras esperaba visitas que llegaban cada vez con menos frecuencia. Sobre la pequeña mesa junto a mi silla había una colección de fotografías en marcos desiguales, cada una ventana a un tiempo en el que creía que el amor y el sacrificio serían recompensados con lealtad y cuidado. Estaba Sofía en su graduación de preparatoria, con una sonrisa radiante mientras sostenía su diploma, sin saber que su madre había trabajado 3 trabajos ese verano para pagar su birrete y toga. La foto de la boda de Jorge lo mostraba guapo con su smoking, de pie junto a su novia Sara, ambos irradiando felicidad que yo había ayudado a financiar al tomar una segunda hipoteca sobre la casa que eventualmente perdería. Las fotografías parecían burlarse de mí ahora, recordatorios de todas las veces que dije que sí cuando debería haber hecho preguntas, todas las veces que di cuando debería haber recibido, todos los momentos en que prioricé sus necesidades sobre las mías, hasta que olvidé cuáles eran mis propias necesidades.
Esa mañana de miércoles, mientras tomaba mi té usado 2 veces y observaba al gato del vecino abrirse camino a través del callejón cubierto de escarcha, sonó mi teléfono. El sonido me sobresaltó tanto que volqué mi taza de té, enviando el débil líquido marrón extendiéndose por la pequeña mesa donde pagaba mis facturas y escribía cartas que nadie respondía. ¿Hola? Mi voz sonó áspera, poco acostumbrada a la conversación tan temprano en el día. Mamá, soy Sofía. Su voz tenía esa nota familiar de impaciencia, el tono que usaba cuando llamaba desde su oficina en el centro, rodeada del éxito que había construido parcialmente sobre la base de mis sacrificios. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Algo importante. En los 2 años desde que se hizo cargo de mis finanzas, algo importante siempre había significado otra restricción, otra limitación, otra forma en que mi vida se volvería más pequeña y controlada. Podía imaginarla en su escritorio de caoba, rodeada de premios y certificados que demostraban su competencia en la gestión del dinero de otras personas, mientras sistemáticamente drenaba los ahorros de su propia madre. ¿Qué pasa, mi amor?, pregunté, aunque el cariño me pareció hueco. ¿Cuándo había dejado de ser mi amor y se había convertido en mi guardián financiero? He estado revisando tus cuentas y honestamente, mamá, estás gastando demasiado dinero. Esa cuenta del supermercado el mes pasado fue completamente irrazonable. ¿600 pesos? ¿Qué estás comprando? Necesitamos establecer un sistema de asignación semanal para que aprendas a presupuestar correctamente. 600 pesos. Para un mes entero de compras. Miré mi taza de té vacía, la única rebanada de pan tostado que constituiría mi desayuno, y probablemente también mi almuerzo, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, como el hielo que se rompe en el lago de Chapultepec en primavera. Sofía, cariño, eso apenas es suficiente para... Mamá, tienes 75 años, ya no necesitas comidas elaboradas. Los alimentos sencillos son mejores para tu digestión de todos modos. Voy a configurar transferencias automáticas por 500 pesos a la semana. Eso debería ser más que suficiente si compras inteligentemente. 500 pesos a la semana. 70 pesos diarios para toda la comida. Todos los suministros para el hogar. Todas las pequeñas necesidades que hacen que la vida sea soportable en lugar de simplemente sobrevivir. Pensé en los medicamentos recetados que no podía pagar, el abrigo de invierno que necesitaba reemplazar, los pequeños lujos como fruta fresca o una revista que una vez hicieron que mi vida limitada se sintiera menos como una condena. Pero ¿qué pasa con mi medicamento para la artritis? El copago solo es... Nos ocuparemos de eso cuando surja. Ahora mismo necesitamos concentrarnos en controlar tus gastos. Jorge está completamente de acuerdo conmigo. Jorge está de acuerdo. Mi hijo, que vivía en una casa que le ayudé a comprar, que conducía un coche por el que le avalé cuando su crédito era demasiado bajo para calificar por sí solo, que me había pedido que cuidara a sus hijos cada fin de semana durante 3 años, sin nunca ofrecerse a pagar la gasolina o siquiera una comida. Jorge estuvo de acuerdo en que su madre debía vivir con 70 pesos al día. Tengo que irme, mamá. Tengo una reunión. La nueva cuenta estará configurada para el viernes. Trata de usar esto como una oportunidad para aprender mejores habilidades de gestión del dinero. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono mientras mi té se enfriaba en su charco sobre la mesa. Habilidades de gestión del dinero. Como si 37 años de enseñanza, de criar a 2 hijos sola, de hacer que un peso rindiera hasta que gritara, no me hubieran enseñado todo lo que alguien podría necesitar saber sobre la gestión del dinero. Me senté en mi silla mecedora y miré hacia el callejón, donde la vida continuaba su indiferente marcha hacia adelante. Una joven madre empujó un cochecito junto a mi ventana, abrigada contra el frío pero riendo por algo que había dicho su hijo pequeño. Un anciano paseaba a su perro, deteniéndose a charlar con una vecina que había salido a recoger su correo. Gente normal viviendo vidas normales, conectada a otros que los veían como algo más que cargas financieras u obligaciones inconvenientes. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible? ¿Cuándo mis hijos habían dejado de verme como una persona con necesidades, sueños, miedos y deseos,
y habían comenzado a verme simplemente como un problema que debía gestionarse de la manera más eficiente posible. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo cuando me di cuenta de que había estado sentada en la misma posición durante horas. Mi mente repasando cada conversación, cada decisión, cada momento de confianza que me había llevado a este lugar donde mi propia hija podía dictar cuánto dinero se me permitía gastar para seguir viviendo. Esa noche, abrí mi pequeño congelador y lo encontré casi vacío, excepto por un paquete de chícharos congelados y una sola cena televisiva que había estado allí tanto tiempo que no recordaba haberla comprado. Mi refrigerador contenía condimentos, unos pocos huevos y leche que caducaría en 2 días. Esta era mi abundante vida a los 75 años. Una pobreza cuidadosamente racionada administrada por los hijos, a quienes había sacrificado todo para criar. Mientras me preparaba para acostarme, me vi en el espejo del baño. La mujer que me miraba parecía más pequeña de lo que había sido esa mañana, más frágil, más derrotada. Su cabello gris necesitaba ser cortado, pero las citas para la peluquería eran ahora un lujo. Su ropa colgaba holgada sobre un cuerpo que se había vuelto delgado, no por un envejecimiento saludable, sino por el tipo de hambre que se siente cuando se tiene miedo de gastar dinero en una nutrición adecuada. Pero en sus ojos, en mis ojos, vi algo que no había estado allí esa mañana. Un destello de algo que podría haber sido ira, o determinación, o simplemente el primer movimiento de una mujer que estaba cansada de desaparecer en la conveniencia de los planes de otras personas. No lo sabía entonces, pero ese destello se convertiría en el fuego que consumiría todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad, y lo que significaba amar a alguien lo suficiente como para dejar que te destruyera. Mañana, descubriría cuán profunda era la traición. Pero esta noche seguía siendo Elena del Río, maestra jubilada, madre devota y víctima dispuesta de las personas que más deberían haberme amado. La mañana siguiente trajo un recuerdo tan vívido que se sintió como cruzar una fotografía. Estaba parada en el mismo lugar de mi pequeña cocina, pero de repente tenía 42 años, en mi antigua casa en la calle Madero, sosteniendo un aviso de desalojo mientras Sofía, entonces de 19 años, lloraba por necesitar dinero para sus libros de texto de la universidad. «Mamá, si no tengo estos libros para el lunes, reprobaré mi clase de economía», había sollozado, su rímel creando ríos oscuros por sus mejillas. El profesor Martínez dijo que no habría excepciones. Recuerdo haber mirado ese papel rosa en mi mano. 30 días para pagar 3 meses de renta atrasada o perder nuestra casa. Luego a la cara desesperada de mi hija. La elección realmente no era una elección en absoluto. Caminé a mi dormitorio. Abrí la caja de zapatos debajo de mi cama donde guardaba mi fondo de emergencia y conté 240 pesos en billetes arrugados. Dinero que había ahorrado saltándome el almuerzo durante 3 meses, remendando mi ropa de trabajo en lugar de comprar nueva, caminando a la escuela en lugar de conducir para ahorrar gasolina. «Aquí, mi amor», susurré, metiendo el dinero en sus manos cuidadas. «No te preocupes por pagármelo. Solo concéntrate en tus estudios». Ella me abrazó entonces, su perfume caro y dulce, su gratitud cálida y real. «Te quiero mucho, mamá. Te lo compensaré algún día, lo prometo». 33 años después, sentada en mi austero departamento con mi asignación semanal de 500 pesos, finalmente entendí que algún día nunca iba a llegar. El patrón había estado allí desde el principio, ¿verdad? Cada crisis, cada emergencia, cada solo esta vez, que se convirtió en una forma de vida. Cuando Jorge necesitaba un coche para ir a su trabajo en el almacén, le avalé el préstamo y hice los pagos cuando él incumplió. Cuando el primer departamento de Sofía requirió el primer y último mes de renta más depósito, pedí un préstamo personal que me llevó 2 años pagar. Cuando la esposa de Jorge, Sara, tuvo complicaciones durante su embarazo y necesitaban dinero para los gastos médicos, cobré anticipadamente mi modesto fondo de jubilación, pagando multas que no podía pagar. Cada vez prometieron pagarme. Cada vez les dije que no se preocuparan porque la familia era más importante que el dinero. Cada vez
Hice sus problemas mi responsabilidad, mientras ellos aprendían que mamá siempre estaría allí para resolverlo todo. Saqué una caja de zapatos de debajo de mi cama, no la misma de la calle Madero, sino su descendiente espiritual. Esta contenía cada recibo, cada estado de cuenta bancario, cada pedazo de papel que documentaba mi desmantelamiento financiero sistemático durante décadas. Mis dedos, rígidos por la artritis, revisaron la evidencia de mi propia destrucción voluntaria. El préstamo para el coche de Jorge, 12,000 pesos, nunca reembolsado. La boda de Sofía, 8,500 pesos. Mamá, sabes que te pagaremos después de la luna de miel. El enganche de la casa de Jorge, 15,000 pesos. Es una inversión en nuestro futuro, mamá. Lo recuperarás con intereses. El préstamo comercial de Sofía cuando el banco rechazó su solicitud, 20,000 pesos. Esto nos va a hacer ricos, mamá. Ya verás. Los gastos médicos de Sara, 6,800 pesos. El abogado de divorcio de Sofía, 7,200 pesos. Mamá, si no tengo un buen abogado, se lo llevará todo. La consolidación de deudas de tarjetas de crédito de Jorge, 9,400 pesos. Es la última vez, mamá, lo prometo. Los números se difuminaron entre lágrimas que no me di cuenta que estaba derramando. Más de 90,000 pesos. Casi 100,000 pesos que había regalado a lo largo de los años. Dinero que podría haber asegurado mi jubilación. Podría haber pagado la atención médica que ahora no podía pagar. Podría haberme dado dignidad en mis años dorados en lugar de esta pobreza cuidadosamente administrada. Pero no era solo el dinero, ¿verdad? Fueron las Navidades que había pasado sola porque estaban demasiado ocupados con sus propias familias. Fueron los días de la madre que pasaron sin llamadas, porque olvidaban hasta que ya era demasiado tarde. Fueron las noches que pasé sola en las salas de urgencias, llamándolos desde las sillas de la sala de espera, mientras las enfermeras me aseguraban que la familia estaba en camino, aunque sabía que no vendrían. Recordé el infarto que tuve hace 3 años. El dolor opresivo en mi pecho que me envió al suelo de mi cocina. El terror de pensar que podría morir sola y que no me encontraran durante días. Logré llamar al 911. Luego llamé a Sofía desde la ambulancia. «Ay, mamá, qué terrible», dijo, su voz distante con el sonido del tráfico de fondo. «Estoy en medio de una presentación enorme, pero trataré de llegar tan pronto como pueda». Llegó al hospital 6 horas después, cargando bolsas de compras y oliendo a perfume caro. «Lo siento, mamá. La presentación se extendió y luego tuve que parar en Liverpool porque tenían una venta. ¿Cómo te sientes?» Jorge no vino en absoluto. A Sara le dio la gripe, explicó por teléfono. «No puedo arriesgarme a llevar gérmenes a casa para los niños». Pasé 2 días en la unidad coronaria sola, viendo a otros pacientes recibir visitas, flores, muestras de cariño. La mujer en la cama de al lado tenía un flujo constante de familiares, hijos, nietos, incluso bisnietos que le hacían dibujos y le traían galletas caseras. Su hija dormía en la incómoda silla junto a su cama ambas noches, tomándole la mano cuando la medicación para el dolor la confundía y la asustaba. Cuando me dieron de alta, llamé a Sofía para preguntarle si alguien podía recogerme. «Mamá, es hora pico. ¿No puedes tomar un taxi? Te lo reembolsaré». Nunca me lo reembolsó. Tomé el autobús a casa, 47 pesos más pobre, llevando mis papeles de alta y una receta que no podía permitirme surtir. La casa se sintió diferente cuando entré. Más grande, más vacía, más como un lugar donde alguien vivía en lugar de un lugar al que alguien llamaba hogar. Fue entonces cuando comenzó el control. Sofía llegó a la semana siguiente con papeles y una expresión preocupada que ahora reconocía como cálculo. «Mamá, he estado pensando en tu situación y me preocupa que administres tus finanzas sola. ¿Qué pasa si tienes otro infarto? ¿Qué pasa si olvidas pagar las facturas? ¿Qué pasa si alguien se aprovecha de ti?» La ironía de esa última pregunta no se me escapó ahora. «Creo que sería mejor si me hiciera cargo de tu gestión financiera, solo temporalmente, hasta que te sientas más fuerte. Configuré todas tus facturas en autopago. Me aseguraré de que todo se gestione correctamente. No tendrás que preocuparte por nada». Firmé los papeles porque confiaba en ella, porque era mi hija,
Porque 37 años de enseñanza me habían enseñado que cuando alguien a quien amas se ofrece a ayudar, aceptas con gratitud y no haces demasiadas preguntas. El control fue gradual al principio. Mamá, ¿realmente necesitas esa crema facial cara? Hay alternativas más baratas. Luego, más restrictivo. Mamá, comer fuera es un desperdicio cuando puedes cocinar en casa. Luego, abiertamente controlador. Mamá, te estoy poniendo un presupuesto para que puedas aprender a administrar mejor el dinero. Cada restricción se había presentado como preocupación amorosa, cada limitación como protección para mi propio bien. Había estado demasiado agradecida por la atención, demasiado aliviada de que alguien estuviera pensando en mí, para reconocer la eliminación sistemática de mi autonomía. Ahora, sentada en mi frío departamento con mis recursos cuidadosamente racionados, entendí que no me habían protegido, me habían contenido. Mi teléfono sonó, sacándome de mis recuerdos. El nombre de Jorge apareció en la identificación de llamadas, y por un momento mi corazón se elevó con la patética esperanza de que tal vez estaba llamando solo para saber de mí, para saludar, para recordarme que importaba. Hola, mamá. Su voz tenía esa familiar cualidad apresurada que significaba que estaba llamando mientras hacía otra cosa. Oye, necesito un favor. Por supuesto que sí. El coche de Sara necesita reparaciones y este mes estamos un poco cortos. ¿Podrías ayudarnos con unos 300 pesos? Sé que Sofía te tiene con ese tema del presupuesto, pero esto es una especie de emergencia. 300 pesos. Más de un mes de mi asignación para alimentos. Más de lo que tenía en mi cuenta corriente después de pagar mi renta y los servicios públicos. Jorge, cariño, no tengo 300 pesos. Sofía me tiene con 50 pesos a la semana para todo. Comida, medicinas, todo. Vamos, mamá. Sé que tienes dinero guardado en alguna parte. Siempre lo tienes. Sara está muy estresada por esto, y ya sabes cómo le da la ansiedad cuando le preocupa el dinero. La ansiedad de Sara. ¿Y mi ansiedad? ¿Qué pasa con las noches que paso despierta preguntándome si tendré suficiente dinero para mi medicamento para el corazón? ¿Si podré pagar la calefacción en enero? ¿Si terminaré como una indigente empujando un carrito de compras porque he dado mi seguridad a hijos que me ven como un cajero automático en lugar de una persona? Realmente no lo tengo, Jorge. Apenas me las arreglo como está. Mamá, no seas dramática. Sofía dice que estás bien. Mira, solo pídele que te adelante el dinero. Dile que es para la compra o algo así. Ella no tiene por qué saber para qué es realmente. La crueldad casual me dejó sin aliento. Me estaba pidiendo que le mintiera a mi hija para conseguir dinero para dárselo a él. Me estaba pidiendo que manipulara el sistema que ya me estaba estrangulando. Me estaba pidiendo que fuera cómplice de mi propio abuso financiero. No puedo hacer eso, Jorge. Bien. Gracias por nada, mamá. Supongo que tendré que resolver esto yo solo, como siempre. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono mientras sus palabras resonaban en mi mente. Como siempre. Como si no hubiera pasado toda su vida resolviendo sus problemas, financiando sus errores, permitiendo su irresponsabilidad. Como si los 47 años desde su nacimiento no hubieran sido una corriente continua de que yo dijera que sí a todo lo que pedía. Caminé hacia mi baño y me miré al espejo de nuevo. La mujer que me miraba parecía mayor que sus 75 años, desgastada por décadas de dar, hasta que no le quedaba nada que dar. Su ropa colgaba holgada sobre un cuerpo que se había vuelto delgado no por un envejecimiento saludable, sino por el cuidadoso racionamiento de alguien que había aprendido a anteponer las necesidades de los demás. Pero algo era diferente en sus ojos hoy. Ayer, habían albergado la derrota y la resignación. Hoy, albergaban algo más. Una pregunta que había estado creciendo en el fondo de mi mente, ganando fuerza con cada indignidad, cada desprecio casual, cada momento de ser tratada como una carga en lugar de una persona. ¿Me estaban utilizando? La pregunta se instaló en mi pecho como una piedra, pesada e incómoda e imposible de ignorar. Durante 53 años, desde que Ricardo se marchó y me dejó criar a 2 hijos sola, me había dicho que el sacrificio era amor, que dar hasta que doliera era lo que hacían las buenas madres, que la felicidad de mis hijos era más importante que mi propia comodidad,
mi propia seguridad, mi propia dignidad humana básica. Pero ¿y si me había equivocado? ¿Y si el amor no fuera una transacción unilateral? ¿Y si ser una buena madre no requiriera ser un felpudo, una cuenta bancaria, una solución a todos los problemas sin recibir nada a cambio, excepto el derecho a resolver la próxima crisis? Fuera de mi ventana, la noche caía sobre la Ciudad de México, pintando el callejón con tonos grises y dorados. En algún lugar de esta ciudad, Sofía estaba cenando en un restaurante que costaba más que mi presupuesto semanal para comida. En otro lugar, Jorge probablemente se quejaba con Sara sobre su madre irrazonable, que no ayudaría con las reparaciones de su coche. Ninguno de ellos estaba pensando en mí como una persona con necesidades, miedos, sueños o sentimientos. Yo era simplemente un recurso a administrar, un problema a contener, un inconveniente a tratar de la manera más eficiente posible. Mañana, comenzaría a hacer preguntas diferentes. Mañana, comenzaría el proceso de descubrir cuánto me habían utilizado, cuánto se habían aprovechado de mí, cuánta de mi vida había entregado a personas que nunca habían tenido la intención de dar nada a cambio. Esta noche, seguía siendo Elena del Río, madre abnegada y víctima dispuesta. Pero algo fundamental había cambiado en el paisaje de mi corazón, y sabía que no habría vuelta atrás para la mujer que había respondido a la llamada de Jorge con esperanza en lugar de temor. El silencio en mi departamento se había convertido en algo vivo, presionando contra mis tímpanos con el peso de 30 años de cumpleaños olvidados. 15 de noviembre, mi cumpleaños número 75. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, mirando una sola magdalena que me había comprado de la sección de panadería del día anterior, en la tienda de comestibles. 50 centavos que parecían una extravagancia bajo el nuevo régimen presupuestario de Sofía. El glaseado rosa de la magdalena había comenzado a endurecerse en los bordes, y la única vela que había encontrado en mi cajón de objetos inútiles se erigía torcida en el centro como un signo de interrogación. Había estado esperando desde la mañana que sonara el teléfono, que alguien recordara que este era el día en que había entrado al mundo, que este era el aniversario del momento en que Elena del Río había respirado por primera vez y había gritado su existencia a un universo indiferente. La espera era la parte más cruel. La esperanza se extendía fina como papel de seda, lista para romperse al menor contacto con la realidad. A las 3 p.m., finalmente encendí la vela e hice un deseo que me daba demasiada vergüenza decir en voz alta. La llama parpadeó en la corriente de aire de mis ventanas mal selladas, proyectando sombras danzantes en la pared donde solía colgar un retrato familiar antes de que lo guardara, porque mirarlo me dolía demasiado. El teléfono permaneció en silencio. Me comí la magdalena lentamente, haciéndola durar el mayor tiempo posible, fingiendo que era una celebración en lugar de un funeral para las expectativas que debería haber enterrado hace años. El glaseado era demasiado dulce y dejaba un regusto químico que persistía mucho después de que la última migaja se hubiera disuelto en mi lengua. Por la noche, había revisado mi teléfono 17 veces para asegurarme de que funcionaba. Incluso había llamado al número de la hora y la temperatura solo para escuchar otra voz humana, aunque fuera una grabación que me decía que hacía 10 grados centígrados con probabilidad de nieve. A las 9 p.m., apagué la vela y me fui a la cama, cargando con el peso de un cumpleaños que había pasado desapercibido por las dos personas que deberían haber recordado el día que les trajo a su madre. Pero la verdadera traición todavía estaba esperando en mi buzón. 3 días después, encontré un sobre con la dirección de remitente de Sofía. Por un momento, mi corazón se elevó. Tal vez una tarjeta de cumpleaños tardía. Un gesto de amor olvidado que finalmente había llegado a mí. Mis dedos temblaron mientras lo abría, y por unos segundos me permití creer que alguien había recordado que existía. Dentro había un estado de cuenta bancario, no una tarjeta, ni una disculpa, ni siquiera una nota. Solo un frío resumen de números que heló mi sangre en mis venas. Mi cuenta de ahorros, la que había pensado que contenía el modesto capital que había reunido durante décadas de vida cuidadosa, mostraba un saldo de 2.847,32 pesos. Pero eso no podía ser correcto.
Había tenido más de 50,000 pesos. 50,000 pesos ganados durante 37 años de enseñanza, durante veranos trabajando en el departamento de mantenimiento del distrito escolar, durante fines de semana cuidando a los hijos de los vecinos por dinero extra. Llamé al banco con dedos temblorosos, seguro de que había habido un error. Señora del Río, muestro una serie de transferencias durante los últimos 18 meses, explicó el representante de servicio al cliente con la paciencia practicada de alguien que entrega malas noticias para ganarse la vida. Todas autorizadas por Sofía del Río, bajo el poder del acuerdo de representación legal. Las transferencias más grandes fueron 22,000 pesos en marzo por lo que está catalogado como emergencia familiar, 15,000 pesos en agosto por gastos médicos y 8,000 pesos en octubre por necesidades del hogar, emergencia familiar, gastos médicos, necesidades del hogar. Cada frase era una mentira envuelta en lenguaje burocrático, cada transferencia un robo disfrazado de cuidado, pero no autoricé ninguna de esas transferencias. Susurré. Entiendo su confusión, señora. Del Río. Pero de acuerdo con nuestros registros, su hija tiene pleno poder financiero. Estas transferencias fueron todas perfectamente legales y debidamente documentadas. Legal. La palabra me golpeó como un golpe físico. Todo lo que Sofía me había hecho era legal, porque había firmado documentos que no había entendido completamente, confiando en la hija que había criado para protegerme en lugar de aprovecharse de mí. Colgué el teléfono y me quedé mirando el estado de cuenta bancario hasta que los números se difuminaron. 47,000 pesos. Se fueron. Desaparecieron en las cuentas de los hijos a los que les había dado todo. Los hijos que habían pagado mis sacrificios, robando sistemáticamente la poca seguridad que me quedaba. Esa noche, llamé a Sofía. Le tomó 4 timbrazos responder, y cuando lo hizo, pude escuchar el sonido de risas y copas tintineando de fondo. «¿Mamá? ¿Todo está bien? Estoy cenando con clientes». «Sofía, necesito preguntarte sobre mi cuenta bancaria. Hay algunas transferencias». «Mamá, ¿puede esperar esto? Estoy en medio de una importante cena de negocios. ¿Puedo devolverte la llamada mañana?» «Esto también es importante», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Faltan 47,000 pesos de mi cuenta de ahorros. El ruido de fondo se desvaneció cuando aparentemente se trasladó a un lugar más tranquilo. Cuando volvió a hablar, su voz tenía ese tono de condescendiente paciencia que usaba cuando le explicaba cosas a personas que consideraba intelectualmente inferiores. «Mamá, no falta. Los he estado usando para cubrir tus gastos y para ayudar con las emergencias familiares. ¿Todo lo que he hecho ha sido para tu beneficio o para el beneficio de la familia? ¿Qué gastos? ¿Qué emergencias? No he visto nada de ese dinero. Mamá, tienes episodios de demencia. Olvidas las cosas. He estado pagando tus medicamentos, tu ayuda para la renta, todo tipo de cosas que no recuerdas debido a tu condición. Episodios de demencia». La mentira fue tan audaz, tan calculada, que me dejó sin aliento. Nunca me habían diagnosticado demencia. Nunca había mostrado signos de demencia. Pero era la explicación perfecta de por qué no recordaba gastos que nunca habían existido. La justificación ideal de por qué podía tomar mi dinero sin mi conocimiento ni consentimiento. «No tengo demencia, Sofía. Sé exactamente lo que está pasando aquí. Mamá, de eso es exactamente de lo que estoy hablando. Estás confundida y paranoica. Tal vez deberíamos hablar de encontrarle un buen asilo donde pueda recibir la atención que necesita». La amenaza era clara y devastadora. Si seguía cuestionándola, si insistía demasiado en obtener respuestas, me haría declarar incompetente y me encerrarían en una institución donde no tendría control sobre nada. Ni mi dinero, ni mi libertad, ni siquiera mi propio cuerpo. «Tengo que irme, mamá. Mis clientes están esperando. Hablaremos de esto más tarde, cuando te sientas más racional». Colgó, dejándome sosteniendo un teléfono muerto en mi departamento vacío, rodeada de la evidencia de mi propia destrucción sistemática. La mañana siguiente trajo un golpe en mi puerta. La señora Chen, de abajo, estaba en el pasillo, sosteniendo un plato cubierto con papel de aluminio y con la expresión de alguien que había estado luchando con su conciencia. «Elena, querida,
Espero que no te moleste que te moleste. Te traje un poco de sopa. ¿Te has visto tan delgada últimamente? La señora Chen tenía 82 años, una viuda que había vivido en el edificio más tiempo que nadie y había visto el desfile interminable de inquilinos ir y venir con la sabiduría de alguien que había visto todas las variaciones de la lucha humana. Su pequeño departamento siempre olía a té de jengibre y libros viejos, y tenía una forma de aparecer cada vez que alguien necesitaba ayuda, como si poseyera alguna habilidad sobrenatural para sentir la angustia. «Eso es muy amable de tu parte», dije, aceptando el plato caliente con manos que no habían dejado de temblar desde mi conversación con Sofía. «Elena», dijo suavemente, «perdóname por ser directa, pero ¿estás comiendo lo suficiente? Has perdido mucho peso. Y ayer te vi contando el cambio en el vestíbulo antes de ir a la tienda». La amabilidad en su voz rompió algo dentro de mí que había estado aguantando por pura fuerza de voluntad. Las lágrimas vinieron sin previo aviso, calientes y amargas e imparables. «No sé qué hacer», susurré. «Mis propios hijos se lo han llevado todo. Confié en ellos y se lo han llevado todo». La señora Chen entró y cerró la puerta detrás de ella, colocando la sopa en mi mostrador y guiándome hacia mi silla mecedora, con la suave firmeza de alguien que había consolado a muchas personas durante muchas crisis. «Cuéntame», dijo simplemente, sentándose en la otra silla de mi sala de estar. Y así lo hice. Le conté sobre el poder legal, sobre el dinero desaparecido, sobre la asignación semanal de 50 pesos que no era suficiente para sobrevivir. Le conté sobre el cumpleaños que había pasado desapercibido, sobre las llamadas telefónicas que solo llegaban cuando necesitaban algo, sobre la creciente sospecha de que había pasado 53 años siendo utilizada por las personas que más deberían haberme amado. La señora Chen escuchó sin juzgar, sin tratar de ofrecer soluciones fáciles ni falsas seguridades. Cuando terminé, se sentó en silencio durante un largo rato, con las manos curtidas entrelazadas en su regazo. «Mi querida», dijo finalmente, «tuve 5 hijos. 3 de ellos resultaron ser buenas personas que me cuidan en mi vejez. 2 de ellos». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. 2 de ellos me ven como una cuenta bancaria con pulso. La diferencia entre nosotras es que yo aprendí a decir no antes de que pudieran llevárselo todo. «Pero son mis hijos», protesté. «Los crié, sacrifiqué todo por ellos». «Y quizás ese fue el problema», dijo suavemente la señora Chen. «Cuando les enseñamos a las personas que nuestro amor no tiene límites, que nuestra generosidad no tiene límites, que siempre diremos que sí sin importar cuánto nos cueste, les enseñamos que no tenemos valor, excepto lo que podemos brindar». Sus palabras se asentaron en mi pecho como piedras, pesadas e incómodas e imposibles de ignorar. ¿Les había enseñado a mis hijos que yo no valía nada, excepto por lo que podía darles? ¿Mis interminables sacrificios realmente los habían estado entrenando para que me vieran como un recurso en lugar de una persona? «¿Qué hago ahora?», pregunté. La señora Chen metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. «Este es mi sobrino David. Es un abogado que se especializa en el abuso a ancianos. Me ayudó cuando mi hija trató de quitarme mi casa. Llámenlo. Abuso a ancianos». La frase sonó extraña en mi boca, demasiado clínica para la traición que me estaba comiendo viva desde dentro. Pero eso era lo que era esto, ¿no es así? Abuso. Abuso sistemático, calculado y devastador perpetrado por las personas que deberían haberme protegido. Esa noche, me senté en mi silla mecedora con la sopa de la señora Chen calentando mi estómago vacío y miré la tarjeta de presentación del abogado. Fuera de mi ventana, la primera nieve del invierno comenzaba a caer, cubriendo el callejón con un blanco prístino que se volvería gris y sucio en cuestión de horas. Pensé en la mujer que había sido esa mañana, todavía esperando tarjetas de cumpleaños que nunca llegarían, todavía poniendo excusas para los hijos que la veían como un problema que debía gestionarse en lugar de una persona a la que amar. Esa mujer se sentía como una extraña ahora, alguien de una vida diferente que había creído en cuentos de hadas sobre la lealtad familiar y las recompensas del amor desinteresado. Mañana llamaría al abogado. Mañana comenzaría el proceso de defenderme. Mañana
Comenzaría a hacer las preguntas difíciles sobre lo que me debían las personas que me lo debían todo. Pero esta noche, seguía siendo Elena del Río, sentada sola en un departamento que apenas podía pagar, comiendo sopa que me había dado una vecina que me demostró más amabilidad de la que mis propios hijos me habían demostrado en años. Esta noche, seguía siendo la mujer a la que le habían enseñado que amar significaba dar hasta destruirte, que la maternidad significaba sacrificarse por completo, por personas que nunca se sacrificarían por ti. La nieve continuó cayendo fuera de mi ventana, cubriendo el mundo con una capa de belleza temporal, que se derretiría tan pronto como regresara el sol. Pero algo dentro de mí se estaba endureciendo como el hielo, cristalizándose en una fría claridad que ninguna cantidad de calor sería capaz de descongelar. Había terminado con ser conveniente. Había terminado con ser invisible. Había terminado con ser utilizada. El teléfono no sonó esa noche, pero por primera vez en meses no lo esperé. La oficina legal de David Chen estaba en el piso 32 de un resplandeciente edificio del centro de la Ciudad de México, con sus ventanales del piso al techo que ofrecían una vista del lago de Chapultepec que se extendía hasta el horizonte como una promesa de libertad. Nunca antes había estado tan alto sobre la ciudad. Nunca me había sentado en una silla de cuero, que probablemente costaba más que mi renta mensual. Nunca había sentido el peso de la autoridad legal trabajando en mi nombre en lugar de en mi contra. «Señora del Río», dijo David, con voz suave pero firme mientras revisaba los documentos que había traído. «Lo que le ha sucedido constituye un abuso financiero a ancianos de manual. Tu hija ha drenado sistemáticamente tus cuentas con la excusa de cuidarte. La buena noticia es que podemos luchar contra esto. La noticia desafiante es que tus hijos no van a reaccionar bien cuando se den cuenta de que su cuenta bancaria gratuita está a punto de ser cerrada». Lo llamé 3 días después de que la señora Chen me diera su tarjeta, mi voz apenas un susurro, mientras le explicaba mi situación a su recepcionista. En 1 hora, me había llamado personalmente. Aparentemente, su tía ya le había contado lo básico de mi situación. «El primer paso», continuó David, sacando un grueso documento legal, «es revocar el poder legal. Una vez que presentemos esto, Sofía ya no tendrá acceso a tus cuentas. También exigiremos una contabilidad completa de cada peso que se ha llevado y comenzaremos el proceso de recuperación». Recuperación. La palabra sonaba extraña y maravillosa, como un idioma que había olvidado cómo hablar. «Pero David», dije, con la voz temblorosa, «ella me ha amenazado con internarme en un asilo si causo problemas. Dice que tengo demencia». La expresión de David se endureció de una manera que me hizo comprender por qué su tía confiaba en él para sus batallas legales. «Señora del Río, acaba de demostrar un recuerdo perfecto de transacciones financieras complejas que abarcan 18 meses. Ha organizado la documentación sistemáticamente. Ha tomado decisiones racionales sobre la búsqueda de ayuda legal. Si Sofía intenta afirmar que es incompetente, tendremos 3 evaluaciones médicas independientes que demostrarán lo contrario». Los documentos se sintieron pesados en mis manos cuando los firmé. Cada firma un pequeño acto de rebelión contra 30 años de ser tratada como una niña. Cuando salí de esa oficina, llevaba copias de documentos que cambiarían todo. Órdenes de restricción en mis cuentas, exigencias de registros financieros, y una carta que se entregaría a la oficina de Sofía en 24 horas. No tuve que esperar mucho para la explosión. Mi teléfono sonó a las 6:47 a.m. de la mañana siguiente. El sonido interrumpió mi sueño como una alarma de incendios. El nombre de Sofía apareció en la identificación de llamadas, e incluso antes de que contestara, pude escuchar la furia en la forma en que el teléfono parecía vibrar con cada timbre. «¿Qué diablos has hecho?». Su voz era aguda, despojada de la paciente condescendencia que solía usar conmigo. «Acabo de recibir una llamada de mi banco que dice que mi acceso a tus cuentas ha sido congelado. ¿Hay abogados involucrados? ¿Estás fuera de tus cabales?». Por primera vez en décadas, sentí una oleada de poder en lugar de miedo cuando mi hija me alzó la voz. «He revocado tu poder legal, Sofía. He contratado a un abogado para que me ayude a recuperar el dinero que me has robado». «¿Robado? No he robado nada. Cada peso que tomé se usó para tu cuidado o para emergencias familiares legítimas.
Estás teniendo otro de tus episodios, mamá. Esta es exactamente la razón por la que necesitas supervisión. ¿Qué episodios? Nombra una vez que haya mostrado signos de demencia. Dame un ejemplo específico. El silencio se extendió entre nosotros, lleno del sonido de su lucha por construir una mentira que justificaría años de robo sistemático. Mamá, claramente no estás pensando racionalmente. Estás acusando a tu propia hija de robarte. Eso es delirio paranoico. Muéstrame los recibos, Sofía. Muéstrame a dónde fueron mis 22,000 pesos para una emergencia familiar en marzo. Muéstrame las facturas médicas que costaron 15,000 pesos en agosto. Muéstrame cualquier prueba de que mi dinero se usó para algo más que financiar tu estilo de vida. No tengo que probarte nada. La máscara se estaba cayendo ahora, revelando el frío cálculo debajo de años de falsa preocupación. Soy tu hija. Te he estado cuidando cuando nadie más lo haría. ¿Esta es la gratitud que recibo? ¿Cuidándome? Sofía, estoy viviendo con 50 pesos a la semana mientras has robado casi 50,000 pesos de mis ahorros. Me perdí mi medicamento para el corazón el mes pasado porque no podía pagar el copago. Estoy comiendo una comida al día para poder pagar mi renta. ¿Cómo es exactamente que eso me está cuidando? Estás exagerando. Tienes todo lo que necesitas. Necesito que me devuelvas mi dinero. Bueno, no lo vas a conseguir. La pretensión de preocupación amorosa se evaporó por completo. Ese dinero se acabó, mamá. Lo usé para cosas importantes. El enganche de la casa de Jorge, las reparaciones de mi coche, las facturas médicas de Sara, mis gastos comerciales, responsabilidades familiares que aparentemente no entiendes. Responsabilidades familiares. Como si no hubiera estado cumpliendo con las responsabilidades familiares durante 53 años, mientras ellos tomaban todo lo que ofrecía y exigían más. Entonces, escucharás a mi abogado, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. ¿Tu abogado? Sofía se rió, pero no había humor en ello. Mamá, no puedes permitirte un abogado. Vives con ingresos fijos. Yo soy la que tiene dinero. Yo soy la que tiene conexiones. ¿De verdad crees que puedes pelear conmigo? La llamada que llegó 3 horas después fue de Jorge, con la voz tensa por el pánico y la ira mal controlada. Mamá, ¿qué es esta mierda de congelar cuentas y abogados? Sofía está histérica, y ahora dice que podríamos tener que devolver dinero que no tenemos. ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué me pasa, Jorge? Es que finalmente me he dado cuenta de que mis propios hijos me han estado abusando financieramente durante años. ¿Abusando financieramente de ti? Jesús, mamá, somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido para ayudarte o para manejar emergencias que no podías manejar tú misma. ¿Qué emergencias, Jorge? Dime específicamente qué emergencias requirieron 22,000 pesos de mi dinero en marzo. No sé los detalles. Sofía se encarga de todo ese asunto financiero, pero sé que no tomaría dinero a menos que fuera necesario. El enganche de tu casa, Jorge. Se llevó 15,000 pesos de mis ahorros para ayudar con el enganche de tu casa. ¿Pensaste que era un regalo? Dijiste que era un regalo. Dijiste que querías ayudarnos a empezar. Dije que te ayudaría con unos pocos miles de pesos si podía. Nunca dije que pudieras tomar 15,000. Ni siquiera supe que se había tomado hasta esta semana. Mira, mamá, incluso si hubo algunos malentendidos sobre el dinero, podemos resolver esto como familia. No necesitamos que los abogados se involucren. Eso solo va a costar dinero a todos y causar muchos sentimientos heridos. Sentimientos heridos. Como si mis sentimientos hubieran importado a alguno de ellos durante las últimas 3 décadas. Jorge, quiero que me devuelvan mi dinero. Todo. Cada peso que Sofía se ha llevado en los últimos 18 meses. Eso es imposible, mamá. No tenemos esa clase de dinero simplemente por ahí. Sofía tiene sus gastos comerciales. Yo tengo mi hipoteca. Sara tiene sus gastos médicos. No podemos simplemente darte un cheque por 50,000 pesos. Entonces, deberías haber pensado en eso antes de gastar 50,000 pesos que no te pertenecían. Mamá, sé razonable. Somos familia. ¿No podemos elaborar algún tipo de plan de pago? ¿Tal vez unos pocos cientos de pesos al mes hasta que pongamos las cosas en orden? Unos pocos cientos de pesos al mes. Para devolver el dinero que me habían robado en el transcurso de 1 año y medio.
A ese ritmo, asumiendo que realmente hicieran los pagos, lo que sus antecedentes sugerían que no harían, tendría 91 años antes de volver a ver mi dinero. No, Jorge. He sido razonable durante 30 años. He sido comprensiva y paciente, y he perdonado durante 3 décadas mientras tú y tu hermana se han aprovechado de mi generosidad. He terminado con ser razonable. Bien. ¿Quieres actuar como si fuéramos extraños en lugar de familia? ¿Quieres tratar a tus propios hijos como criminales? Adelante. Pero no vengas llorando a nosotros cuando te des cuenta de lo sola y miserable que vas a estar sin nosotros en tu vida. La amenaza era clara. Elige entre tu dinero y tu familia. Elige entre la seguridad financiera y la posibilidad de que tus hijos reconozcan ocasionalmente tu existencia. Elige entre la dignidad y las migajas de atención que te han estado arrojando como huesos a un perro. Durante 75 años, habría elegido a mis hijos. Durante 75 años, habría tragado mi orgullo, habría aceptado mis pérdidas y habría seguido agradecida por cualquier afecto mínimo que estuvieran dispuestos a concederme. Pero ya no era esa mujer. Jorge, he estado sola y miserable durante años mientras estabas en mi vida. Solo llamas cuando necesitas dinero. Solo visitas cuando quieres algo. Olvidaste por completo mi cumpleaños número 75. Es imposible que esté más sola sin ti que contigo. Estás cometiendo un gran error, mamá. Somos la única familia que tienes. Cuando este asunto del abogado termine y estés sentada sola en ese departamento sin nadie que se preocupe por ti, recuerda que tú elegiste esto. Colgó, dejándome sosteniendo el teléfono en el repentino silencio de mi departamento. Pero por primera vez en meses, el silencio no se sintió opresivo, se sentía limpio, como el aire después de que una tormenta eléctrica ha despejado la humedad y ha dejado todo fresco y brillante. Esa tarde sonó el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, pude ver a Sara, la esposa de Jorge, parada en el pasillo con mis 2 nietos. Emma, de 12 años, y Miguel, de 9. Eran los únicos miembros de mi familia que me habían mostrado afecto genuino en los últimos años, y verlos de pie en mi puerta envió una descarga de pánico a través de mi pecho. «¡Abuela Elena!», Emma gritó por la puerta. «¡Somos nosotros! Papá dijo que deberíamos venir a verte». Abrí la puerta, y Emma inmediatamente me abrazó por la cintura con el afecto desinteresado que solo los niños poseen. Miguel se quedó un poco atrás, su rostro preocupado de la manera que sugería que había escuchado a escondidas conversaciones que no se suponía que entendiera. «Hola, mis amores», dije, abrazando a Emma mientras estudiaba el rostro de Sara en busca de pistas sobre por qué realmente habían venido. «Los niños querían verte», dijo Sara, con voz cuidadosamente neutral. «Han estado preguntando por qué no hemos visitado últimamente». Me arrodillé a la altura de Emma, mirando a los ojos que tenían el mismo azul que los de Jorge cuando tenía su edad, antes de que la vida le enseñara a ver a otras personas como recursos a explotar. «Abuela, papá parece muy molesto por algo», dijo Emma con la honestidad directa que los adultos pierden en algún momento del camino para convertirse en civilizados. «Estaba gritando por teléfono y mamá estaba llorando. ¿Estás enferma otra vez?» Enferma otra vez. Como si mi reciente ausencia de sus vidas se hubiera explicado como una enfermedad, en lugar de la exclusión sistemática que realmente había experimentado. «No, mi amor, no estoy enferma. Solo estoy resolviendo algunas cosas con tu papá y la tía Sofía». Miguel se acercó, su rostro de 9 años serio más allá de su edad. «Abuela, ¿de verdad estás tratando de quitarnos nuestra casa?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. Les habían dicho a los niños que yo estaba amenazando su hogar, que su abuela, que había ayudado a proporcionar ese hogar en primer lugar, ahora estaba tratando de destruir su seguridad. «No, Miguel. Nunca intentaría quitarte tu casa. Los quiero a ti y a tu hermana más que a nada en el mundo. Pero papá dijo que te estás portando mal con nuestra familia porque ya no quieres compartir», dijo Emma. Sara se movió incómoda, claramente incómoda con la manipulación de los niños de la que había sido parte, pero aparentemente no había iniciado. «Tu abuela y tu padre están teniendo un desacuerdo sobre el dinero», dijo Sara con cuidado. «Es un problema de adultos, y no tienes que preocuparte por eso.
Pero si la abuela recupera el dinero que papá usó para nuestra casa, ¿dónde viviremos?, preguntó Emma, con voz pequeña y asustada. Miré a Sara, viendo en su rostro el reconocimiento de lo cruel que era usar a los niños como armas en un conflicto de adultos. Ella era tanto una víctima de la manipulación de Jorge como yo, atrapada entre la irresponsabilidad financiera de su esposo y los hijos que sufrirían por sus decisiones. Emma, Miguel, dije, tomando sus manos, pase lo que pase entre los adultos de esta familia, nunca dejaré que nada malo les pase. Lo prometo. Era una promesa que no estaba segura de poder cumplir, pero era una que tenía que hacer. Estos niños eran víctimas inocentes, en una guerra que no habían comenzado y que no podían entender. Después de que se fueron, me senté en mi silla mecedora y me di cuenta de que la parte más difícil de contraatacar no iban a ser las batallas legales ni la recuperación financiera. Iba a hacer ver a mis nietos sufrir por los errores de sus padres, sabiendo que cada límite que estableciera, cada exigencia de justicia que hiciera, de alguna manera se torcería en evidencia de que la abuela Elena ya no los amaba. Pero amarlos no significaba permitir que sus padres me destruyeran. Y tal vez, solo tal vez, mostrarles que la gente tiene derecho a exigir respeto y dignidad les enseñaría algo que sus padres nunca podrían: que el amor sin límites no es amor en absoluto. Es facilitación disfrazada de afecto. La tormenta apenas comenzaba, pero por primera vez en años no estaba acobardada por el trueno. Estaba de pie en ella, dejando que la lluvia lavara 30 años de aceptar menos de lo que merecía, y preparándome para luchar por la mujer que había olvidado que solía ser. Por primera vez en 18 meses, entré en una tienda de abarrotes sin contar el cambio en mi palma antes de entrar. David había logrado restaurar mi acceso a lo que quedaba de mis cuentas. Los 2,847 pesos que Sofía aún no había encontrado una razón para robar, y había recibido mi cheque completo del Seguro Social por primera vez desde que ella comenzó a administrar mis finanzas. De pie en la sección de productos de la tienda Chedraui, en la Avenida Madero, me sentí como una visitante extraterrestre estudiando las costumbres de un planeta extraño. ¿Cuándo las naranjas se habían vuelto tan caras? ¿Cuándo un simple manojo de plátanos había requerido este tipo de cálculo financiero? Pero por primera vez en más de un año, podía permitirme comprar fruta fresca sin tener que elegir entre la nutrición y el pago de mi renta. Seleccioné 6 naranjas, colocando cada una cuidadosamente en una bolsa de plástico como si fueran piedras preciosas. La mujer de al lado agarró una bolsa entera de manzanas sin siquiera mirar el precio, el gesto casual de alguien que nunca había tenido que elegir entre medicamentos y comida, que nunca había tenido que fingir que no tenía hambre porque admitirlo significaba reconocer cuán completamente había sido abandonada por las personas que más deberían haberla cuidado. Mi teléfono vibró mientras estaba en el pasillo de los cereales, tratando de recordar cómo se sentía elegir el desayuno en función de la preferencia en lugar del precio por onza. El nombre de Sofía apareció en la pantalla y, por un momento, consideré no contestar. Pero ignorarla solo retrasaría cualquier nueva manipulación que hubiera creado de la noche a la mañana. «Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer», dijo. Su voz transmitía una estudiada calma que inmediatamente me puso en guardia. Me doy cuenta de que tal vez me puse un poco emocional. Toda esta situación ha sido muy estresante para todos los involucrados. Un poco emocional, como si gritar sobre abogados y amenazar con internarme calificara como irritación leve en lugar de guerra psicológica. «Quiero arreglar esto», continuó. «¿Por qué no vienes a cenar el domingo este fin de semana? Podemos sentarnos en familia y encontrar una solución que haga felices a todos». Cena del domingo. No podía recordar la última vez que me habían invitado a cenar el domingo en casa de Sofía. De hecho, no podía recordar la última vez que me habían invitado a algún lado por parte de ninguno de mis hijos, excepto cuando necesitaban niñera gratis o cuando algún familiar estaba de visita y mi ausencia se notaría y se cuestionaría. ¿Qué tipo de solución?, pregunté, empujando mi carrito hacia la sección de lácteos, mientras los compradores de edad avanzada se movían a mi alrededor con la eficiencia practicada de personas
que habían estado navegando por las tiendas de comestibles durante décadas sin tener que volver a aprender la economía básica de la supervivencia. Bueno, podríamos establecer un plan de pagos por el dinero que crees que te debemos. Tal vez unos pocos cientos de pesos al mes hasta que todo esté cuadrado. Y a cambio, podrías retirar este asunto de la demanda y podríamos volver a manejar tus finanzas como lo estábamos haciendo antes, pero con más comunicación esta vez, para que te sientas más involucrada en las decisiones. Más involucrada en las decisiones. Como si el problema hubiera sido la falta de comunicación en lugar del robo sistemático, disfrazado de preocupación cariñosa. Sofía, no creo que debamos nada. Sé que me debes 47,000 pesos que tomaste sin mi permiso. Mamá, estás exagerando la cantidad. Y sabes que la mayor parte de ese dinero se destinó a gastos legítimos. Pero estoy dispuesta a comprometerme porque te amo y quiero que nuestra familia permanezca unida. Me detuve en seco, de pie perfectamente quieta frente a la exhibición de yogur, mientras otros compradores fluían a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Amor. Estaba hablando de amor mientras simultáneamente intentaba negociar cuánto menos podía pagar del dinero que me había robado. ¿Y si no acepto tu compromiso? La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para que pudiera escuchar el sonido de sus verdaderos pensamientos organizándose detrás de la máscara de preocupación maternal. Mamá, creo que necesitas considerar cómo esto está afectando a Emma y Miguel. Están muy molestos por este conflicto en la familia. Los niños necesitan estabilidad, y todo este drama con abogados y acusaciones realmente los está lastimando. Ahí estaba, la amenaza envuelta en preocupación por los nietos, la implicación de que yo era responsable de cualquier dolor que esta situación les causara en lugar de las personas que habían creado la situación robando a su abuela. Los niños estarán bien una vez que sus padres empiecen a actuar como adultos honestos en lugar de ladrones. Mamá. El tono de sorpresa sugirió que había cometido alguna terrible violación de la etiqueta al llamar robo a lo que era. ¿Cómo puedes decir algo tan hiriente? Después de todo lo que he hecho por ti, después de todas las formas en que te he cuidado, ¿así es como me lo agradeces? Todo lo que había hecho por mí, tomar mi dinero, controlar mis gastos, amenazar mi libertad y manipular a mis nietos para que creyeran que yo era la villana de esta historia. Si esto era cuidado, necesitaba desesperadamente ser descuidada. Sofía, te veré en la corte. Colgué antes de que pudiera responder, con la mano temblorosa mientras me metía el teléfono en el bolso. A mi alrededor, la tienda de abarrotes continuó con su ritmo normal. Madres con niños pequeños negociando en el pasillo de los dulces, parejas de ancianos debatiendo los méritos de los diferentes cereales para el desayuno, adolescentes trabajando después de la escuela para ayudar a sus familias a llegar a fin de mes. Gente normal viviendo vidas normales, sin saber que una de ellas acababa de dar su primer paso real hacia la recuperación de su dignidad. Esa noche, hice algo que no había hecho en más de 2 años. Me preparé una cena de verdad. No porque esperara compañía, no porque fuera una ocasión especial, sino simplemente porque quería y podía permitírmelo. Pechuga de pollo sazonada con hierbas en las que había gastado, verduras frescas que no habían sido rebajadas para la venta rápida, arroz cocinado con mantequilla real en lugar del sustituto en aerosol que había estado usando para estirar mi presupuesto de alimentos. Mientras el pollo se cocinaba, llamé a la señora Chen para agradecerle por conectarme con su sobrino y para actualizarla sobre el progreso de mi caso. Elena, querida, suenas diferente, dijo después de que le conté sobre el acceso bancario restaurado y la conversación con Sofía. De alguna manera, más fuerte. Me siento diferente, admití, revolviendo el arroz mientras el olor a comida debidamente sazonada llenaba mi pequeña cocina por primera vez en meses. Siento que estoy recordando quién solía ser antes de volverme tan agradecida por las obras que olvidé que merecía una comida de verdad. Es curioso lo rápido que nos adaptamos a aceptar menos, dijo la señora Chen. Pero es aún más notable lo rápido que podemos recordar nuestro valor una vez que decidimos dejar de conformarnos con las migajas. Esa noche, me senté en mi pequeña mesa de la cocina y cené mientras leía un libro que había sacado de la biblioteca.
no porque estuviera tratando de matar el tiempo hasta que alguien pudiera llamar, sino porque quería leer. El pollo estaba perfectamente sazonado, las verduras estaban crujientes y frescas, y, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí como una persona en lugar de un problema que debía gestionarse. Mi teléfono permaneció en silencio durante toda la cena, pero el silencio se sentía diferente ahora. En lugar del silencio opresivo del abandono, se sentía como paz. En lugar de esperar una validación que nunca llegaría, estaba disfrutando de mi propia compañía y descubriendo que Elena del Río, cuando no se filtraba a través de las necesidades y demandas de otras personas, en realidad era muy buena compañía. A la mañana siguiente, recibí un golpe en la puerta que no esperaba. A través de la mirilla, pude ver a una joven que no reconocí, vestida profesionalmente y con un maletín que sugería negocios oficiales. Señora del Río, soy Jennifer Walsh de Servicios de Protección al Adulto. Recibí una llamada en la que expresaban preocupación por su salud mental y situación de vida. ¿Puedo entrar? Servicios de Protección al Adulto. Mi sangre se heló al darme cuenta de lo que había sucedido. Incapaz de controlarme a través de la culpa y la manipulación, Sofía había escalado hasta involucrar a las agencias gubernamentales en su campaña para demostrar que era incompetente. Por supuesto, dije, abriendo la puerta con manos que quería mantener firmes. Aunque debo mencionar que tengo un abogado que está manejando algunos asuntos legales familiares si necesita contactarlo. Jennifer Walsh era una mujer de unos 30 años con ojos amables y el comportamiento paciente de alguien que había visto todas las variaciones de la disfunción familiar imaginable. Aceptó mi ofrecimiento de té y se sentó en mi sala de estar, tomando notas mientras observaba mi departamento, mi apariencia y mis respuestas a sus preguntas. Señora del Río, recibí una llamada de alguien que se identificó como su hija, expresando su preocupación de que ha estado mostrando signos de demencia y tomando decisiones financieras irracionales. Mencionó que recientemente ha contratado a un abogado para emprender acciones legales contra sus propios familiares. Srita Walsh, me gustaría que llamara a mi abogado, David Chen, antes de que continuemos esta conversación. Su número es... Recité la información de contacto de David de memoria, observando cómo tomaba nota de mi perfecto recuerdo de información compleja. Parece muy lúcida y organizada, señora del Río. ¿Puede contarme sobre estas preocupaciones financieras que mencionó su hija? Durante los siguientes 30 minutos, le expliqué a Jennifer toda la situación: el abuso del poder legal, los ahorros robados, el control financiero sistemático que me había reducido a vivir con 50 pesos a la semana, mientras mis hijos gastaban mi dinero en sus propias prioridades. Le mostré los estados de cuenta bancarios, los documentos legales que David había preparado, y la evidencia de mi explotación financiera sistemática. Señora del Río, lo que describe suena como un abuso financiero a ancianos de manual, en lugar de un juicio deficiente relacionado con la demencia. ¿Ha sido evaluada por un profesional médico recientemente? Tengo un examen físico completo la próxima semana como parte del caso legal. Mi abogado lo sugirió para documentar mi competencia mental. Jennifer tomó más notas. Su expresión se volvió más seria a medida que asimilaba los detalles de mi situación. Señora del Río, quiero que sepa que presentar un informe falso a los servicios de protección al adulto es ilegal. Si su hija se ha puesto en contacto con nosotros, afirmando que es incompetente cuando está claramente funcionando de forma independiente y tomando decisiones racionales, eso es una forma de acoso y posiblemente procesable. El alivio que sentí fue tan intenso que me debilitó las rodillas. Alguien con autoridad estaba de mi lado, reconociendo que yo era la víctima en lugar del problema, entendiendo que mi decisión de contraatacar era evidencia de claridad mental en lugar de demencia. ¿Recomendará algún servicio o intervención? Pregunté. Señora del Río, según mi observación, usted está viviendo de forma independiente, administrando sus asuntos de manera competente y tomando decisiones racionales sobre la protección de sí misma contra el abuso financiero. Presentaré un informe que refleje esos hallazgos. Sin embargo, también me gustaría darle algunos recursos para personas mayores que han experimentado explotación financiera.
Hay grupos de apoyo y servicios legales adicionales que podrían ser útiles. Después de que Jennifer se fue, me senté en mi silla mecedora y sentí algo que no había experimentado en años: validación. Una profesional neutral había analizado mi situación y confirmado lo que había comenzado a sospechar: que yo era la víctima de abuso, no la perpetradora del conflicto familiar. Mi decisión de contraatacar no era evidencia de deterioro mental, era una prueba de que mis instintos de supervivencia aún estaban intactos. Esa tarde, hice algo que no había hecho en más de una década. Fui a una función de cine por la tarde yo sola. No porque estuviera sola, no porque estuviera tratando de llenar un tiempo vacío, sino porque quería ver el nuevo drama que se proyectaba en el cine en la Avenida Madero y podía pagar la entrada. Sentada en la sala oscura, rodeada de otras personas que habían elegido pasar su tarde escapando a la historia de otra persona, sentí una sensación de posibilidad que había olvidado que existía. La mujer en la pantalla tenía más o menos mi edad, interpretando a un personaje que había pasado su vida siendo definida por las necesidades de otras personas, hasta que finalmente decidió perseguir sus propios sueños. Mientras la observaba navegar por los desafíos de comenzar de nuevo a los 70, me di cuenta de que mi propia historia apenas estaba comenzando. Durante 75 años, había sido el personaje de apoyo en las narrativas de otras personas. La esposa abnegada, la madre sacrificada, la abuela conveniente, la persona mayor manejable. Pero tal vez, solo tal vez, era hora de que Elena del Río se convirtiera en la protagonista de su propia vida. Caminando a casa desde el cine cuando el sol se ponía sobre el lago de Chapultepec, me sentí más ligera de lo que había estado en años. El peso de tratar constantemente de ganarme un amor que nunca se daría libremente se había levantado de mis hombros. La carga de estar agradecida por las migajas de personas que me debían todo había sido dejada de lado. Por primera vez en décadas, no estaba esperando que alguien más validara mi valor. Lo estaba descubriendo por mí misma. Un pequeño acto de autocuidado a la vez, un límite a la vez, un momento de elegir mi propio bienestar sobre la comodidad de otras personas. El teléfono volvería a sonar mañana, trayendo nuevas amenazas y manipulaciones y desesperados intentos de atraerme de regreso al papel de víctima dispuesta. Pero esta noche, era Elena del Río, mujer de sustancia y dignidad, sentada en su propia casa, comiendo comida que había elegido y preparado para sí misma, responsable ante nadie excepto la persona que veía en el espejo. Y esa persona, estaba empezando a recordar, era alguien por quien valía la pena luchar. La intervención llegó un sábado por la mañana disfrazada de preocupación. Estaba regando el pequeño jardín de hierbas que había comenzado en mi escalera de incendios, albahaca y orégano en recipientes de plástico que captaban el sol de la mañana, cuando escuché múltiples voces en el pasillo fuera de mi departamento. A través de la mirilla, pude ver a Sofía, Jorge, Sara e incluso a mis nietos, todos de pie en el pasillo como una delegación de desaprobación. «Mamá, necesitamos hablar», llamó Sofía por la puerta. Su voz transmitía esa forzada alegría que significaba que estaba a punto de tenderme una emboscada con algo que había planeado extensamente. «Todos estamos aquí porque te amamos y estamos preocupados por ti. Todos aquí». Habían traído a los niños como escudos, sabiendo que no querría que Emma y Miguel presenciaran cualquier confrontación que hubieran orquestado. El cálculo de usar el aprovechamiento emocional de 10 y 12 años me revolvió el estómago al reconocer cuán a fondo habían convertido el amor familiar en un arma. Abrí la puerta para encontrarlos dispuestos como un pelotón de fusilamiento de falsa preocupación. Sofía estaba al frente, vestida con su costoso traje de negocios como si hubiera venido directamente de la iglesia, aunque sabía que no había asistido a los servicios en años. Jorge se escondía detrás de ella, con esa expresión hosca que había perfeccionado de adolescente cuando lo descubrían haciendo algo que sabía que estaba mal. Sara sostenía las manos de los niños, negándose a mirarme a los ojos mientras interpretaba su papel asignado en este teatro familiar. «Hola a todos», dije, retrocediendo para permitirles entrar en mi pequeño departamento, donde su presencia inmediatamente hizo que todo se sintiera estrecho e invadido. Emma corrió hacia mí de inmediato,
abrazándome por la cintura con el afecto inconsciente que aún no había sido envenenado por la manipulación adulta. Abuela, te extrañé. Papá dijo que has estado enferma, pero te ves bien. Estoy perfectamente bien, mi amor, dije, abrazándola mientras estudiaba los rostros de los adultos que le habían dicho mentiras para explicar mi ausencia de sus vidas. Mamá, hemos estado hablando como familia, comenzó Sofía, sentándose en mi silla mecedora sin invitación, reclamando el asiento con el derecho inconsciente de alguien que nunca había aprendido que los espacios de otras personas merecen respeto. Todos estamos muy preocupados por las decisiones que has estado tomando últimamente. ¿Qué decisiones?, pregunté, aunque sabía exactamente lo que se avecinaba. Jorge dio un paso adelante, con esa sinceridad artificial que significaba que estaba recitando líneas ensayadas. «Mamá, contratar abogados para demandar a tus propios hijos, acusarnos de robar cuando solo hemos intentado ayudarte, llamar a los servicios de protección para presentar informes falsos sobre Sofía. Estas no son las acciones de alguien que está pensando con claridad. Informes falsos. De alguna manera, habían descubierto que Jennifer Walsh había investigado las afirmaciones de Sofía y las había encontrado infundadas. Y ahora estaban presentando mi reivindicación como evidencia de mi incompetencia mental. La investigación de los servicios de protección me exoneró por completo, dije. La trabajadora confirmó que soy competente y que lo que me has hecho constituye un abuso financiero a ancianos. Mamá, esa mujer era claramente inexperta. Intervino Sofía sin problemas. Cualquiera puede ser engañado por alguien que está teniendo un buen día. Lo importante es que las personas que te conocen bien pueden ver los cambios. ¿Qué cambios, específicamente? Tu paranoia, para empezar, dijo Jorge. Pensar que tu propia familia te robaría. Tu incapacidad para administrar el dinero de manera responsable. Tu repentina hostilidad hacia personas que solo han tratado de ayudar. Miré a mis nietos, que escuchaban esta caracterización de su abuela con la confusión de ojos brillantes de los niños que intentan entender por qué los adultos estaban diciendo cosas terribles sobre alguien a quien amaban. Emma, Miguel, ¿les gustaría ver mi jardín de hierbas en la escalera de incendios?, pregunté. He estado cultivando albahaca y orégano. Abuela, eso suena genial, dijo Emma, pero la mano de Sofía se extendió para detenerla. Los niños deberían escuchar esta conversación, dijo Sofía con firmeza. Necesitan entender lo que está pasando con la salud de su abuela. Usar a los niños como testigos de mi humillación, obligarlos a ver cómo su abuela era declarada mentalmente incompetente por las personas que la habían robado. La crueldad era impresionante en su cálculo sistemático. Esto no es apropiado para que los niños lo escuchen, dijo Sara en voz baja, hablando por primera vez desde que llegaron. Tal vez deberían esperar en el pasillo. No, espetó Sofía. Ellos también viven en esta familia. Tienen derecho a entender por qué la abuela se está comportando tan extraño. Me estoy comportando de forma extraña porque finalmente me he dado cuenta de que mis propios hijos me han estado robando durante años, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Me estoy comportando de forma extraña porque he contratado a un abogado para recuperar los 47,000 pesos que has tomado de mi cuenta de ahorros. Me estoy comportando de forma extraña porque me niego a seguir viviendo con 50 pesos a la semana mientras gastas mi dinero en tus prioridades. ¿Ves?, dijo Sofía, volviéndose hacia Sara como si yo no estuviera en la habitación. Los delirios paranoides, la fijación en el dinero, la incapacidad de recordar que le dimos permiso para todas esas transacciones. Nunca te di permiso para tomar 47,000 pesos. Mamá, tienes episodios de demencia, dijo Jorge con el tono paciente de alguien que le explica la realidad a un niño confundido. Olvidas las cosas. Aprobaste esas transferencias durante periodos en los que estabas lúcida, pero luego te olvidas de ellas y crees que te robamos. Episodios de demencia. Habían construido toda una narrativa falsa sobre mi salud mental para justificar su robo, y ahora la estaban presentando como un hecho establecido en lugar de mentiras calculadas. Si tengo demencia, ¿por qué no me han llevado a un médico? ¿Por qué no he sido diagnosticada por un profesional médico?
¿Por qué soy capaz de administrar mi propio departamento, cocinar mis propias comidas, manejar mis propios asuntos? Hemos estado tratando de que veas a un especialista, pero te niegas, dijo Sofía sin problemas. Y las personas con demencia en etapa inicial pueden parecer perfectamente normales la mayor parte del tiempo. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Lo peligroso es que has robado casi 50,000 pesos a tu propia madre. Y ahora estás tratando de engañarme haciéndome creer que soy mentalmente incompetente para que puedas seguir robando. Mamá, ya basta. La voz de Jorge se elevó bruscamente. No vinimos aquí para ser acusados y atacados. Vinimos aquí porque te amamos y queremos ayudarte. Entonces devuélveme mi dinero. Ya hemos explicado que el dinero se destinó a gastos familiares legítimos. Pero lo que estamos proponiendo ahora es una solución que beneficia a todos. Aquí estaba. El verdadero propósito de esta intervención familiar disfrazada de preocupación. Creemos que deberías mudarte a la casa del Mirador, dijo Sofía, sacando un folleto brillante de su bolso con el movimiento fluido de alguien que había planeado esta presentación cuidadosamente. Es un encantador asilo con atención las 24 horas, actividades sociales y comidas incluidas. Estaría segura y supervisada, y podríamos dejar toda esta tontería legal sobre el dinero. Asilo. La máxima amenaza entregada como un regalo envuelto en preocupación. Querían encerrarme en una institución donde no tendría acceso a mi dinero restante, ni capacidad para emprender acciones legales contra ellos, ni independencia, ni dignidad, ni control sobre ningún aspecto de mi vida. ¿Y si me niego? Mamá, no eres competente para tomar esa decisión, dijo Sofía con la firmeza de alguien que dicta un veredicto. Ya hemos hablado con un abogado sobre que te declaren incompetente. Con tus problemas de salud mental documentados y tu incapacidad para administrar el dinero de manera responsable, no debería ser difícil obtener la tutela. Tutela. El mecanismo legal que les daría el control completo sobre mi persona y mi propiedad, que me despojaría de cualquier vestigio restante de mi autonomía y me convertiría en un menor legal bajo su autoridad. Miré a Emma y a Miguel, que observaban esta conversación con creciente angustia, y me di cuenta de que lo que dijera a continuación definiría no solo mi futuro, sino su comprensión de lo que significaba defenderse cuando las personas que amas intentan destruirte. Sofía, Jorge, dije con una voz que transmitía calma aunque no la sintiera, quiero que escuchen con mucha atención. No soy mentalmente incompetente. No voy a ningún asilo. No voy a retirar la demanda. Voy a recuperar cada centavo que me han robado. Y si intentan que me declaren incompetente, mi abogado los destruirá en el juzgado. Mamá, estás siendo irracional. Estoy siendo clara. Durante 53 años, he permitido su egoísmo al priorizar sus necesidades sobre mi propia dignidad. Les he enseñado que el amor significa aceptar el abuso, que familia significa no tener límites, que ser una buena madre significa permitir que mis hijos me destruyan financiera y emocionalmente. Los niños estaban escuchando con la intensa atención que los niños ponen en los momentos en que sienten que todo está a punto de cambiar para siempre. Pero ya no les voy a dar esas lecciones. Ya no voy a ser conveniente. Ya no voy a estar agradecida por las migajas de personas que me lo deben todo. Ya no voy a fingir que su trato hacia mí está motivado por el amor en lugar de por la codicia. Caminé hacia la puerta de mi departamento y la abrí. El gesto era inequívoco en su carácter definitivo. Quiero que se vayan, todos ustedes. Y no quiero que regresen a menos que estén preparados para tratarme con el respeto y la dignidad que merece cualquier ser humano, y a menos que estén listos para devolver el dinero que han robado. Mamá, si nos vamos ahora, no vamos a volver, dijo Jorge, con el tono de quien pronuncia un ultimátum. Si eliges abogados y dinero sobre tu propia familia, vas a terminar sola y miserable. He estado sola y miserable durante años mientras ustedes estaban en mi vida, dije. Al menos ahora estaré sola y miserable con mi dignidad intacta. Sofía se puso de pie, con el rostro encendido por una furia que ya no podía disimular como preocupación. Esto no ha terminado, madre. Veremos qué piensa un juez sobre tu competencia mental. Hazlo. Y yo veré qué piensa un juez sobre unos hijos que roban a su madre anciana y luego intentan internarla cuando ella se defiende.
Emma se separó de Sara y corrió hacia mí, abrazándome de nuevo por la cintura. Abuela, no entiendo lo que está pasando, pero te amo. Yo también te amo, mi amor, dije, abrazándola con fuerza mientras miraba directamente a sus padres. Y por eso mismo no voy a permitir que nadie les enseñe que el amor significa aceptar el abuso, ni siquiera de la familia. Sara guió suavemente a Emma de regreso hacia la puerta, con el rostro preocupado, pero resignado. Mientras salían de mi departamento, escuché a Miguel susurrarle a su hermana: «A mi abuela me parece muy lista». La puerta se cerró tras ellos, dejándome sola en el repentino silencio de mi departamento. Pero el silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino limpio. No solitario, sino pacífico. Había trazado una línea en la arena y la había defendido, incluso cuando eso significaba perder el poco contacto que tenía con la familia que había sacrificado todo por crear. Caminé hacia la ventana de mi cocina y miré la ciudad que se extendía abajo, millones de personas viviendo sus vidas, tomando sus propias decisiones sobre lo que aceptarían y lo que no, de las personas que decían amarlas. En algún lugar de ahí, había otras personas mayores siendo explotadas financieramente por sus hijos, otras madres que habían enseñado a sus familias que el amor significaba no decir nunca no. Pero yo ya no era una de ellas. Era Elena del Río, mujer de sustancia y dignidad, defensora de su propio valor, protagonista de su propia historia. Y esa historia apenas comenzaba a ser interesante. El teléfono sonaría en 1 hora, trayendo amenazas y manipulaciones e intentos desesperados de volver a atraerme a mi papel asignado de víctima agradecida. Pero no iba a contestar. Tenía hierbas que cuidar, libros que leer y una vida que reclamar. Y, por primera vez en décadas, eso se sentía como más que suficiente. 3 semanas después de la confrontación, me paré frente al espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me miraba, no porque me viera mayor o más frágil, sino porque me veía viva de una manera que no había visto en años. Mis hombros ya no cargaban la joroba permanente de alguien que siempre estaba preparada para la próxima crisis. Mis ojos tenían luz en lugar de resignación. Incluso mi voz había cambiado. Más firme, más clara, perteneciente a alguien que esperaba ser escuchada en lugar de alguien agradecida por cualquier atención. Me estaba preparando para algo que no había hecho en más de 40 años. Una entrevista de trabajo. El puesto era en la sucursal principal de la Biblioteca Pública de la Ciudad de México. Un puesto de medio tiempo para ayudar a las personas mayores a navegar por los sistemas informáticos y los recursos digitales. Cuando vi la publicación en su sitio web, sí, había aprendido a usar la computadora en la biblioteca. Es increíble lo que puedes lograr cuando no te dicen que eres demasiado mayor para aprender cosas nuevas. Algo dentro de mí se había despertado. «Señora del Río», dijo la bibliotecaria que me entrevistó, «su experiencia en educación la hace perfecta para este puesto. Necesitamos a alguien que entienda cómo desglosar información compleja en pasos manejables, alguien lo suficientemente paciente para trabajar con personas que puedan sentirse intimidadas por la tecnología. Alguien paciente. Si 37 años enseñando a alumnos de 3er grado no me habían enseñado paciencia, nada podría hacerlo. Si décadas de lidiar con la manipulación financiera de Sofía y Jorge no me habían enseñado persistencia, era que no podía aprender. El trabajo pagaba $12 la hora durante 15 horas a la semana. No era suficiente para vivir sola, pero combinado con mi seguro social y el dinero que David estaba recuperando sistemáticamente de las cuentas de mis hijos, me daría algo que casi había olvidado que existía: opciones. Y lo más importante, me daría un propósito que me pertenecía. Un trabajo que tenía valor más allá de resolver los problemas de otras personas o financiar los sueños de otras personas. Mi primer día en la biblioteca, conocí a Margarita, una mujer de 78 años que intentaba hacer una videollamada con sus nietos en California. Su hijo le había regalado una tableta para su cumpleaños, pero sin instrucciones, y la había estado cargando durante 6 meses como un pisapapeles caro. «Me siento tan tonta», susurró mientras me sentaba a su lado en una de las estaciones de computación. «Todo es tan complicado ahora.
A veces creo que el mundo me ha pasado por encima. Margarita, le dije, recordando lo que se sentía al que te dijeran que eras demasiado mayor para administrar tus propias finanzas. No hay nada tonto en necesitar aprender algo nuevo. Vamos a resolver esto juntas. Una hora después, Margarita estaba haciendo videollamadas con éxito con su nieta de 4 años, ambas riendo de las caras graciosas que podían hacer aparecer en la pantalla. Cuando terminamos la llamada, Margarita tenía lágrimas en los ojos. No puedo creer que haya hecho eso, dijo. La cara de mi nieta estaba justo ahí en la pantalla. Era como magia. Fue entonces cuando comprendí lo que me había estado perdiendo durante todos esos años de definirme a través de las necesidades de otras personas. Había una diferencia entre ayudar a alguien porque lo exigía y ayudar a alguien porque elegías hacerlo. Había una diferencia entre ser usada y ser útil. Por las noches, empecé algo que había soñado durante décadas, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Pintar. Encontré un caballete en una tienda de segunda mano por $15 y compré pinturas acrílicas básicas con dinero que me pertenecía, que podía gastar sin pedir permiso ni justificar el gasto a alguien que veía mis intereses como un desperdicio frívolo de recursos. Mi primera pintura fue terrible. Un intento torpe del paisaje desde mi escalera de incendios que se parecía más a un garabato infantil que a algo que se asemejara al arte. Pero era mía. Cada pincelada era una elección que había tomado. Cada color una decisión que me pertenecía solo a mí. La señora Chen llamó a mi puerta una tarde mientras estaba trabajando en mi tercera pintura. Esta, una representación abstracta del invierno en el lago de Chapultepec. Azules y grises arremolinándose juntos como emociones demasiado complejas para la representación realista. «Elena, huelo a pintura», dijo con una sonrisa. «¿Estás redecorando?» «Estoy pintando», dije, señalando el caballete con las manos manchadas de azul y gris. «Intentándolo, de todos modos. Todavía no soy muy buena. ¿Puedo ver?» Le mostré mi pequeña colección. La terrible vista desde la escalera de incendios. Un intento un poco mejor de pintar mi jardín de hierbas y el trabajo actual en progreso. La señora Chen los estudió con la seria atención de alguien que entendía que el arte no se trataba de la perfección técnica, sino del coraje de crear algo que no había existido antes. Son hermosos, Elena. Tienen honestidad, dolor y esperanza al mismo tiempo. Nunca antes había pintado. Siempre quise, pero nunca había tiempo. O dinero. O alguien siempre necesitaba algo más importante. ¿Y ahora? Ahora tengo tiempo. Y el dinero que gasto en pintura es dinero que gané ayudando a la gente en la biblioteca, no dinero que tenga que justificar ante nadie. La señora Chen asintió con la sabiduría de alguien que había aprendido lecciones similares sobre la diferencia entre sobrevivir y vivir. Mi difunto esposo solía decir que realmente no comenzamos a vivir hasta que dejamos de pedir permiso para nuestra propia felicidad. 2 meses después de mi nueva vida, David llamó con una noticia que me hizo sentarme con fuerza en mi silla mecedora. «Elena, hemos recuperado $31,000 hasta ahora», dijo, con la voz llena de la satisfacción de quien había luchado con éxito una batalla contra la injusticia sistemática. Sofía ha tenido que liquidar algunas inversiones, y Jorge se ha visto obligado a solicitar una segunda hipoteca, pero están pagando en lugar de enfrentarse a un enjuiciamiento penal. $31,000. No la totalidad que habían robado, pero lo suficiente para transformar mi situación financiera de una supervivencia precaria a una seguridad real. Suficiente para saber que podía pagar mi medicación, podía comer alimentos nutritivos, podía reemplazar mi abrigo de invierno antes de que llegara otro invierno en la Ciudad de México. ¿Y los 16,000 restantes? Todavía estamos trabajando en eso. Afirman dificultades, pero mi investigador ha encontrado evidencia de algunas compras importantes que hicieron con tu dinero. El coche nuevo de Sofía, el proyecto de renovación de la casa de Jorge. Lo recuperaremos. Esa tarde, hice algo que no me habría imaginado 3 meses antes. Hice reservaciones para cenar en un restaurante de verdad, no para una ocasión especial, no porque alguien estuviera de visita, sino porque quería comer comida que yo no hubiera cocinado, servida por otra persona,
en un lugar donde yo era una clienta en lugar de una cuidadora. El restaurante era un pequeño lugar italiano en La Condesa, el tipo de establecimiento de barrio donde los meseros recordaban a los clientes habituales y el dueño a veces se acercaba a las mesas para charlar sobre los especiales del día. Pedí osso buco, algo que nunca había probado pero que siempre había querido, y una copa de vino tinto que costaba más de lo que había gastado en comestibles en algunas semanas durante el reinado de terror financiero de Sofía. Sentada sola en una mesa para una, observando a otros comensales disfrutar de sus conversaciones y sus comidas, me di cuenta de que no estaba sola. Estaba sola, pero por elección en lugar de por abandono. Hay una profunda diferencia entre la soledad impuesta por otros y la soledad elegida por uno mismo. El osso buco era rico y complejo, el vino cálido y suave, el servicio atento sin ser intrusivo. Cuando el mesero preguntó si estaba celebrando algo especial, casi dije que no por costumbre. Entonces reconsideré. Estoy celebrando mi cumpleaños número 75, dije. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Me trajo un pequeño trozo de tiramisú con una vela, y cuando apagué la llama, pedí el mismo deseo que había pedido sola en mi departamento 3 meses antes. Pero esta vez, se sintió como una oración que realmente podría ser respondida. Caminando a casa por la noche otoñal, pasando junto a parejas tomadas de la mano y familias guiando a sus hijos hacia la hora de dormir, sentí algo que había olvidado que existía: satisfacción. No la gratitud desesperada de alguien agradecido por las migajas, sino la tranquila satisfacción de alguien cuya vida le pertenecía. Mi teléfono había estado en silencio durante 2 semanas. Ni llamadas de Sofía exigiendo dinero, ni mensajes de Jorge pidiendo favores, ni crisis que requirieran mi atención y sacrificio financiero inmediatos. El silencio que una vez se sintió como abandono, ahora se sentía como libertad. En casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta mientras estaba en la cena. Mi nombre estaba escrito en él con la cuidadosa caligrafía infantil que reconocí de inmediato. Dentro había un dibujo, claramente obra de Emma, que mostraba a una mujer con cabello gris de pie en un jardín, rodeada de flores y hierbas. En la parte inferior, en su cuidadosa letra de 4º grado, había escrito: «Querida abuela Elena, hice este dibujo de ti en tu jardín. Papá dice que ya no podemos visitarte, pero pienso en ti todos los días. Espero que seas feliz. Con cariño, Emma». Me senté en mi silla mecedora, sosteniendo ese dibujo, y lloré por primera vez desde la noche en que eché a mis hijos de mi departamento. Pero no eran lágrimas de pena o abandono, eran lágrimas de reconocimiento de que el amor real, no requiere permiso, negociación o planes de pago. Emma me amaba no porque le hubiera dado cosas, resuelto sus problemas o financiado el estilo de vida de sus padres. Me amaba porque era su abuela, porque le había demostrado que las personas podían defenderse con dignidad, porque había sido testigo de que alguien elegía el respeto por sí mismo sobre la conveniencia. Esa noche, comencé una nueva pintura. No un paisaje ni una naturaleza muerta, sino un retrato de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que trabajaba porque elegía hacerlo, que ayudaba a los demás desde la fortaleza, en lugar de la desesperación, que gastaba su propio dinero en sus propias prioridades sin pedir permiso a nadie. Una mujer que entendía, finalmente, que el amor sin límites no es amor en absoluto, sino explotación disfrazada de deber familiar. Mientras pintaba, pensé en la Elena del Río que había respondido a la exigente llamada de Jorge 3 meses antes, que se había disculpado por no poder darle dinero que no tenía para problemas que él mismo había creado. Esa mujer se sentía como alguien de otra vida, alguien que una vez conocí pero que apenas podía recordar. La mujer que pintaba a la luz de la lámpara en su propio departamento, rodeada de libros que había elegido, y hierbas que había cultivado, y arte que había creado, era alguien completamente nueva. Alguien que había nacido no en el momento de su primer aliento hace 75 años, sino en el momento en que finalmente había aprendido a decir no a las personas que habían confundido su amabilidad con debilidad. Fuera de mi ventana,
La Ciudad de México vibraba con las vidas de millones de personas que tomaban sus propias decisiones sobre lo que aceptarían y lo que no del mundo. Y, por primera vez en mi vida adulta, yo era verdaderamente una de ellas. No alguien siendo vivida por las expectativas de otras personas, sino alguien viviendo deliberadamente, con propósito, con alegría. El teléfono estaba silencioso en la encimera de mi cocina, y me di cuenta de que ya no esperaba que sonara. Tenía mejores cosas que hacer con mi tiempo que esperar la validación de personas que habían demostrado que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Tenía una vida que vivir, y por fin, gloriosamente, era mía. 6 meses después, me encontraba en el centro comunitario de la calle de Francisco Pimentel, rodeada de caballetes y lienzos, y la suave conversación de otras 12 mujeres que se habían reunido para nuestro círculo de pintura semanal. La luz de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando obras en progreso, paisajes y retratos y expresiones abstractas de emociones demasiado complejas para las palabras. «Elena, tu técnica ha mejorado muchísimo», dijo Patricia, una enfermera jubilada que se había unido a nuestro grupo, después de que sus propios hijos la convencieran de que era demasiado mayor para empezar nuevos pasatiempos. «Esa pintura del lago en invierno captura algo que siento pero que nunca podría expresar con palabras». Miré el lienzo al que se refería, una pieza que había completado la semana anterior que mostraba el lago de Chapultepec durante una tormenta de febrero. Las olas eran grises y poderosas, pero el cielo tenía indicios de azul que prometían que la primavera finalmente llegaría. No era técnicamente perfecta. Todavía estaba aprendiendo sobre la perspectiva y la teoría del color, pero era honesta de una manera que mi vida nunca había sido antes de que aprendiera a dejar de disculparme por ocupar espacio en el mundo. «El arte no tiene que ser perfecto», dije, ajustando el caballete de Patricia para que la luz cayera sobre su lienzo de forma más directa. «Solo tiene que ser verdadero». Estas mujeres se habían convertido en mi familia elegida, no unidas por la sangre, la culpa o la obligación, sino conectadas por el simple reconocimiento de que todas merecíamos perseguir la alegría, independientemente de lo que otros pensaran que éramos demasiado mayores para intentar. Estaba Margarita de la biblioteca, ahora lo suficientemente segura con la tecnología como para mantener su propia página de Facebook, donde compartía fotos de sus pinturas. Estaba la señora Chen, cuyas acuarelas de su infancia en Taiwán nos hacían llorar con su delicada belleza. Estaba Dorothy, cuyo esposo le había dicho durante 40 años que el arte era una pérdida de tiempo, hasta que finalmente decidió que la opinión de él era la pérdida. Después de la sesión de pintura, Margarita y yo caminamos a la cafetería de la esquina. Nuestros caballetes y cajas de pintura nos marcaban como mujeres que se habían negado a desaparecer en la invisibilidad que la sociedad esperaba de las personas de nuestra edad. «Elena», dijo Margarita mientras nos acomodábamos en una cabina con nuestros lattes. Café de verdad, no los paquetes instantáneos con los que había subsistido durante mis días de control financiero. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez los extrañas? A tus hijos, quiero decir. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlos enfrentado de la manera en que lo hiciste? Era una pregunta que me había hecho muchas veces durante las tardes tranquilas en mi departamento, usualmente mientras miraba el dibujo de Emma que había enmarcado y colgado junto a mi caballete. La respuesta simple era complicada, llena de décadas de condicionamiento que me habían enseñado a priorizar la comodidad de otras personas sobre mi propia dignidad. «Extraño a los hijos que creía tener», dije lentamente. «Extraño la relación que creía que teníamos. Pero no extraño que me robaran, no extraño que me controlaran. No extraño tener que pedir permiso para comprar comestibles, ni que me hagan sentir agradecida por las migajas de atención». Margarita asintió con el entendimiento de alguien que había tenido conversaciones similares consigo misma. «Mi hija llama ahora», continuó. «No a menudo, pero a veces. Parece diferente, como si estuviera empezando a entender que soy una persona, no solo un problema que hay que administrar». Yo también había estado pensando en eso. 3 semanas antes, había recibido un mensaje de texto de Sofía,
La primera comunicación en 4 meses. No una disculpa exactamente, sino algo que podría haber sido el comienzo del reconocimiento de que me había tratado mal. Mamá, he estado pensando en nuestra situación. Quizás podríamos hablar algún día, cuando estés lista. No había respondido aún. No porque la estuviera castigando, sino porque todavía estaba tratando de averiguar qué tipo de relación, si alguna, quería con personas que habían abusado sistemáticamente de mi confianza y amor durante décadas. El perdón era posible, pero el olvido no era ni posible ni aconsejable. Creo, le dije a Margarita, que algunas personas solo aprenden a respetarte cuando les demuestras que irrespetarte tiene consecuencias. Esa tarde, tuve una visita que no esperaba. A través de la mirilla, pude ver a una joven con ojos azules familiares y la barbilla testaruda de Emma, pero mayor, tal vez de 17 o 18 años. Me tomó un momento reconocerla como la sobrina de mi vecina, la muchacha que a veces venía de los suburbios y que ocasionalmente me ayudaba a llevar el mandado cuando mi artritis era particularmente dolorosa. ¿Señora del Río? Lamento molestarla. Soy Amy. ¿Vivo con mi tía Rose allá en el pasillo a veces? Me preguntaba, ¿podría hablar con usted sobre algo? Amy era una estudiante de último año de secundaria, cuyos padres la presionaban para que renunciara a la universidad y consiguiera un trabajo para ayudar a mantener a la familia. La habían convencido de que sus sueños de estudiar terapia de arte eran lujos egoístas que la familia no podía pagar, que su responsabilidad era sacrificar su futuro por sus necesidades financieras inmediatas. Dicen que soy una malagradecida, dijo Amy, sentada en mi cocina mientras yo preparaba té con manos que ya no temblaban cuando estaba alterada. Dicen que la familia es lo primero, que debería estar contenta de ayudar en lugar de pensar solo en mí misma. Los paralelos eran tan obvios que me oprimieron el pecho. Aquí había otra joven a la que se le enseñaba que el amor significaba aceptar el abuso, que la familia significaba no tener límites, que ser buena significaba destruirte por la conveniencia de otras personas. Amy, dije, sentándome en la silla frente a ella con mi propia taza de té, déjame decirte algo que me gustaría que alguien me hubiera dicho cuando tenía tu edad. Puedes amar a tu familia y aún así decirles que no. Puedes estar agradecida por lo que te han dado sin deberles todo tu futuro. Puedes ser una buena persona sin ser un felpudo. Hablamos durante 2 horas. Le conté sobre las décadas que pasé financiando los sueños de otros mientras me decían que los míos eran egoístas. Le conté sobre la diferencia entre ayudar por amor y ayudar por culpa. Le conté sobre la mañana en que descubrí que 47,000 pesos de mis ahorros habían sido robados por hijos que me habían convencido de que darles todo era prueba de mi amor maternal. Pero, ¿y si me dejan de hablar?, preguntó, expresando el miedo que me había mantenido atrapada durante décadas. ¿Y si deciden que no valgo la pena si no hago lo que quieren? Entonces te habrán demostrado que su amor dependía de tu sumisión, le dije. Y eso no es amor, Amy. Eso es control. Cuando se fue, se llevó el número de teléfono de una consejera que se especializaba en ayudar a los adultos jóvenes a navegar por el abuso financiero familiar, y una solicitud de beca que había encontrado en línea para estudiantes que cursaban estudios de terapia de arte. Señora del Río, me dijo en la puerta, gracias por demostrarme que es posible defenderse y seguir siendo una buena persona. Esa tarde, mientras pintaba otra vista del lago de Chapultepec, esta vez mostrando el agua en primavera, azul y tranquila y llena de posibilidades, pensé en los efectos dominó de elegir la dignidad sobre la conveniencia. Amy iría a la universidad, perseguiría sus sueños, aprendería pronto lo que a mí me había tomado 75 años comprender, y algún día podría ayudar a otra joven a reconocer que el amor sin límites no es amor en absoluto. Mi teléfono sonó mientras estaba limpiando mis pinceles. Por un momento, consideré no contestar, la respuesta automática de alguien que había aprendido a temer las llamadas inesperadas. Pero cuando vi el número, sentí algo que no había experimentado en años. Curiosidad en lugar de miedo. «Hola, Emma», dije. «Abuela, no estaba segura de que fueras a contestar. Mamá me dio tu número», dijo.
Dijo que tal vez era hora de que habláramos. La voz de mi nieta era diferente, más madura, más reflexiva que la de la niña de 12 años que me había abrazado en mi departamento 6 meses antes. Ahora tenía 16 años, lo suficientemente mayor como para entender que los adultos en su vida habían estado jugando juegos complicados con la verdad y la manipulación. Me alegro de que hayas llamado, mi amor. Abuela, he estado pensando en ese día en que todos vinieron a tu departamento, en las cosas que mamá y papá dijeron sobre ti y en la forma en que los enfrentaste. No lo entendía entonces, pero creo que ahora sí. ¿Qué es lo que entiendes? Que no estabas siendo mala, estabas siendo fuerte, y que hay una diferencia. Hablamos durante 1 hora. Emma me contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre las clases de arte que estaba tomando. Aparentemente mi contribución genética se había saltado una generación. Me contó que sus padres estaban en terapia de pareja, que Jorge había conseguido un segundo trabajo para pagar el dinero que me debía, que Sofía había comenzado a ver a una terapeuta que la estaba ayudando a entender por qué se había sentido con derecho a controlar la vida de otras personas. Son diferentes ahora, dijo Emma. No perfectos, pero diferentes. Como si estuvieran aprendiendo que no pueden simplemente tomar cosas de las personas y llamarlo amor. ¿Y cómo estás tú con todo esto? Mejor, creo. Estoy aprendiendo que puedo amar a las personas sin aceptar todo lo que hacen, que puedo tener límites y seguir siendo una buena nieta, una buena hija. Cuando colgamos, me senté en mi silla mecedora y miré a mi alrededor en mi pequeño departamento. Las pinturas en mi caballete, las hierbas que crecían en mi escalera de incendios, los libros apilados en mi mesa que había elegido porque me interesaban, en lugar de porque alguien más pensaba que debía leerlos. Esta no era la vida que había planeado cuando tenía la edad de Emma, soñando con el matrimonio, los hijos y el tipo de familia que duraría para siempre. Pero era mejor que lo que había planeado, porque estaba construida sobre la verdad en lugar de la fantasía, sobre el respeto en lugar de la explotación, sobre los límites en lugar de la entrega interminable que se confundía con el amor. A los 76 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida, que no se puede comprar el amor con sacrificio, que no se puede ganar el respeto con la autodestrucción, que las personas que realmente se preocupan por ti quieren que prosperes, no solo que sobrevivas. La mujer que había respondido a la exigente llamada de Jorge 8 meses antes, la mujer que se había disculpado por no poder darle dinero que no tenía, se sentía como alguien de otra vida. Esa mujer había creído que su valor se medía por su utilidad para los demás, que el amor requería el abandono completo del respeto por sí mismo. La mujer sentada en esta silla, rodeada de evidencia de una vida vivida deliberadamente y con alegría, entendía algo que había tardado décadas en aprender, que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte libremente, no cuando se extrae a través de la culpa y la manipulación. Mañana, iría a la biblioteca y ayudaría a la amiga de Margarita a aprender a usar el correo electrónico para mantenerse en contacto con sus hijos dispersos. Mañana por la noche, trabajaría en una nueva pintura, tal vez algo abstracto que capturara la sensación de descubrir tu propio valor después de una vida entera de que te dijeran que eras valiosa solo por lo que podías proporcionar a los demás. Pero esta noche, yo era simplemente Elena del Río, mujer de sustancia y dignidad, artista y maestra y amiga, alguien que había aprendido a decir no sin disculparse y sí sin arrepentirse. Esta noche, finalmente, estaba completamente, gloriosamente libre. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre las exigencias de tu familia y tu propia dignidad? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que olvidaste amarte a ti misma? Deja un comentario y cuéntame tu experiencia. A veces, compartir nuestras historias ayuda a otros a encontrar la fuerza para escribir su propio final. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un me gusta y suscríbete a este canal. Estas historias importan y necesitan llegar a las personas que más necesitan escucharlas. Juntos, podemos mostrarle al mundo que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo, para exigir respeto, para recordar que tu valor no se mide por lo que renuncias,
sino por lo que defiendes. Hasta la historia de mañana, recuerda. Eres digna de un amor que no te cueste todo.